no teníamos ni idea de lo que nos estábamos metiendo. Entonces, lo que he querido hacer es un poco recopilar todas las informaciones y las lecturas que hicimos para poder hacerlo, y así, de esta manera, vosotros, cuando tengáis una idea y queráis realizar un corto en stop motion, pues podéis apoyaros en algo, en experiencias concretas, para hacer el vuestro y que resolváis todas las dudas que habéis tenido. Así que voy a presentaros el corto. Dura 7 minutos, lo vamos a dejar en 5 porque voy a pasar intro y voy a quitar los créditos, para que si hay preguntas luego durante la exposición podamos apoyarnos en lo que hemos visto en el corto y hacerlas sobre ello de manera concreta, tipo, oye, ¿y cómo has hecho estas manos? ¿Vale? Pues muy bien, voy a compartirlo aquí. Alicia, date prisa, que papá está perdiendo el coche. Venga, que nos vamos. Chicos, ¿está ya listo? ¡La sheriff! ¡No se acerca, le dispararemos! ¡No puedes hacer nada, sheriff! ¡Ay! Chicos, ya los tengo. Vamos. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos! Venga, corre. ¡Puedes! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Va! ¡No! ¡Ganador! ¡Toma!
vosotros? Va, Alicia. Ya no esperas el verano que viene. Vale, pues si habéis tenido preguntas o podéis relacionarlo con cosas que vosotros estéis pensando, nos va a ir muy bien para hacer la relación y poder explicarlo de manera concreta y con un apoyo en el que ahora todos conocemos y sobre el que podemos sostenernos. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Si hay algún problema, me lo volvéis a avisar como antes. Muchísimas gracias. Vale. ¿Todo bien? Genial, muchísimas gracias por contestarme. Pues eso, el objetivo del workshop es que si vosotros tengáis una idea, de aquí salgáis con ganas y estando preparados para realizarla. No vamos a entrar en pánico, no vamos a olvidarnos de que tenemos una idea increíble, sino que vamos a realizarla. Y vamos a pasar por todas las fases, más o menos rápido y deteniéndonos cuando tengamos dudas o en algún punto crítico, pero de manera que salgamos de aquí teniendo una idea general de lo que tenemos que hacer para llevar a cabo nuestro corto. Lo primero, tenemos que escribir un guión. Este es el guión literario y os sonará mucho el formato que tiene. El ejemplo que he puesto es del Laberinto del Fauno. Y como veis, hay 3 cositas principales que tiene que tener un guión literario. Acciones, descripciones y diálogos, si hicieran falta. Así que eso tiene que estar todo reflejado en nuestro guión literario. Tenemos que señalar dónde nos encontramos, exterior, camino, en medio del bosque y cuándo. Día, no noche, ¿vale? Hay estas 2 opciones, podéis especificar tipo mediodía o ocaso, pero esto es importante que esté. Luego es muy importante también tener referentes, porque no podréis trabajar solos normalmente a la hora de hacer un proyecto tan grande, sobre todo si es de stop motion. Así que tenéis que tener ciertas fuentes en las que apoyaros y además estas tienen que ser concretas para que el equipo, conforme vaya entrando a participar en el proyecto, os entienda. Porque en Golondrinas teníamos, por ejemplo, estos 2 referentes artísticos de la parte de la derecha. Los árboles son tal cual esto, como podéis ver. Entonces, a la compañera que se encargó de construir los árboles se le dijo, mira, los referentes de los árboles en concreto son estos. Los referentes de los personajes en concreto son esto y esto. Y si os fijáis, el pelo de uno de los personajes, el que era más gordito, es básicamente el de la primera imagen. Entonces, tenemos que tener súper claro a qué nos referimos en cada uno de los referentes y señalarlo, ¿vale? Es importante también que haya varios para que no nos quedemos solamente con un referente y que por tanto sea una copia, sino que tenemos que influenciarnos de varios de ellos. Luego, una parte súper importante que es necesitamos dinero. Así que tenemos que pedírselo a alguien o conseguirlo de alguna manera. Lo primero que te van a preguntar es, vale, ¿y cuánto quieres? ¿Cuánto te hace falta para hacer tu corto? Ya sean nuestros padres, familias y amigos o a alguna empresa o institución más grande. Tenemos que hacer un desglose completo de todas las partes que tenemos que construir o que tenemos que pagar para hacer el corto. Este es un ejemplo de lo que hicimos para Golondrinas, que lo hizo la directora María Vilaseca. Y
hace pues un desglose de cada una de las partes. En concreto, en el capítulo 4, por ejemplo, decíamos construcción de cosas que se van a ver en la imagen, incluidos personajes y escenarios. Pues queremos introducir un rig profesional. ¿Cuánto cuesta? Tal. Queremos hacer material de construcción de personajes. ¿Cuántos? Esto y cuesta tal. Es una aproximación, no podemos estar totalmente seguros de que va a costar eso, pero al menos es una idea inicial sobre la que apoyarnos. Mientras más específico y detallado, mejor. Y vamos a empezar, después de conseguir el presupuesto, en la preproducción, que consta de desglose de guión técnico, animática, layout, que los comentaremos utilidades, hacer una, hacer otra, hacer las dos, y luego la preparación de los documentos para entendernos con todo el equipo. Y lo más importante es que todo tiene que estar súper controlado, organizado, prácticamente como si fuerais unos posesos. Desglose de guión. Tenemos que en cada secuencia explicar lo que se va a ver en ella y los materiales que vamos a necesitar. Esto no es para su construcción, ni para su grabación ni realización. Es para comprar, como pone ahí. Tenemos que tener claro qué necesitamos de materiales en cada una de ellas para luego, a partir de esto, organizarnos. El guión técnico es bastante parecido a nivel visual del desglose de guión, pero a nivel de utilidad es muy distinto, porque esto no es para comprar nada ni tiene nada que ver con el presupuesto, sino que es para que todo el equipo que participe en el corto, cuando vea cada una de las descripciones del guión técnico, pueda hacerse una imagen visual de lo que estás diciendo. Animática, layout, story. Como podéis ver, en Golondrinas utilizamos el propio layout para construir el story y que así no tuviéramos que hacer tantos dibujos. Pero en realidad nos dimos cuenta, y María Vilaseca, la directora y amiga mía, ha insistido en que os lo diga, hacer el layout no siempre es útil. Porque en nuestro caso, que no íbamos a utilizar 3D posteriormente, ni íbamos a emplear ni el tiempo ni el dinero utilizado en hacerlo de ninguna manera, nos retrasó más que nos ayudó. Y además las personas de producción, que son las que se encargan de darte dinero y de organizar el tiempo de producción, no veían el resultado del layout como viable. Porque, a ver, queda un poco pocho, como estáis viendo. No es profesional, ni queda estilizado, ni bonito, ni artístico. Entonces, es mejor a veces dedicarle más tiempo al story, hacerlo muy detallado y luego hacer una animática bonita que dedicárselo al layout. Nosotras, si no hubiéramos hecho el layout, hubiéramos podido colorear o hacer más descriptiva la animática y en realidad hubiera quedado mejor. Pero lo importante que veáis es que lo que aparece en el story y aparece en la animática luego aparece en el resultado final. Porque esto no es un corto de personas o grabado en vivo que dices, déjame un poquito de cola por si luego lo tengo que montar. No funciona así. Todo tiene que estar súper medido, temporizado y calculado al milímetro, porque si luego necesitamos 3 segundos más de animación, tenemos que volver a montar el set, volver a colocar los personajes y en realidad en esos 3 segundos que se dijo luego que se necesitaban, se pierden semanas y semanas de producción. Vamos a preparar los documentos. Igual que hemos hecho el desglose de guión, vamos a hacer el desglose de personajes por un lado y el desglose de escenarios. Lo que pone ahí es un poco lo mismo, pero tenemos que hacer las dos partes, porque a la hora de construcción y producción de ambos, pues vamos a llevar unos tiempos distintos y hay que hacerlo para cada uno. Es cuestión de dinerito, como podéis ver. Luego, el calendario es súper importante porque tenemos que estar organizados en tiempo y normalmente si te han dado dinero te han dicho para cuándo quieren el resultado de su dinero. Así que es importante que estemos todos coordinados y vayamos in time. Esto en concreto es un diagrama de Gantt que se utiliza comúnmente para las producciones porque, como veis, es muy visual y queda todo muy claro.
aquí están las partes principales de la producción, storyboard, animática, tal, pero podría ser todo lo concreto que vosotros necesitéis, tipo construcción del personaje principal, puppet número 1, construcción de la parte derecha del escenario 3, ¿vale? Ya eso, cuanto más concreto en realidad, mejor. Por fin vamos a la producción, que es la verdadera chicha de la cuestión. En ella vamos a centrarnos primero en los personajes por un lado y después en la construcción de escenarios por otro. Vamos a hacer un repaso completo desde que diseñamos el personaje y lo plantamos hasta que le hacemos incluso la ropa, y lo mismo más o menos vamos a hacer con los escenarios. Hay menos detalle porque normalmente los escenarios no tienen que ser animados. Empezamos. Hay varias maneras de construir un rig, le vamos a llamar así, de stop motion. En función del presupuesto o los objetivos que tengamos para nuestro corto, vamos a decidir utilizar uno u otro. En la primera imagen, esto es un rig profesional que ha costado probablemente muchísimo dinero o ha requerido muchísimo tiempo de aprender cómo construirlo tú con un kit profesional de construcción de personajes de stop motion. Y en la segunda y tercera imagen es una construcción más amateur de un rig que podemos hacer todos en casa con 3-4 materiales perfectamente. Lo importante es que en la plantilla se tiene que reflejar el diseño, las medidas y la escala del personaje, de manera que mientras lo estemos construyendo todo ya esté fijado y esté completamente detallado de cómo tiene que ser. Y así podemos directamente ir poniéndolo. Nosotras normalmente trabajábamos nos imprimíamos la plantilla del personaje con su diseño, sus medidas y todo bien, el antebrazo de aquí a aquí, el completo del brazo de allí a allí y los centímetros, y sobre eso construíamos directamente. Esto es otra vez un ejemplo de cómo sería un rig amateur, de un rig profesional. Como podéis ver, uno está hecho de alambre y el otro está hecho directamente de láminas de metal. La lámina de alambre tiene que estar trenzada y tiene que ser lo más uniforme posible, y eso va a ser la parte articulable. Es decir, todo lo que tenga alambre y solo alambre se puede mover y se va a quedar en el sitio donde tú lo dejas luego para animarlo. Pero, como veis, justito al lado tiene un recubrimiento de una especie de masilla gris. Luego detallamos bien qué es eso, cómo se trabaja y en qué consiste. El rig profesional tiene su plantilla puesta debajo de lo que va a ser el personaje y mide exactamente. Si tú vas a encargar tu rig a una empresa de construcción oficial, lo que tienes que hacer es mandarle tu plantilla con todas las medidas y cualquier información que vaya a ser necesaria a la hora de su construcción. Si tú te atreves a construir el tuyo, tienes varias opciones. Aquí os pongo varios tipos de alambre. El primero es un alambre de aluminio de 3 milímetros normal que podemos encontrar en cualquier ferretería, en cualquier bazar, por internet sin problema. El de la derecha del todo, así como más oscurito, es alambre de bonsai, y el de abajo es un alambre especial que venden los kits de construcción de personajes de stop motion. Estas son las diferencias de precio, pero también tienen diferencias de uso. Como veis, hay que trenzarlo. ¿Cómo se trenza el alambre? Puedes coger tu hilo, doblarlo, meterle un lápiz al final e ir girándolo. Y así se trenza. ¿Es difícil? Sí. ¿Cansa? ¿Te puedes hacer daño? También. Es mejor que utilices una broca que gire, los enganchas y además así te va a quedar mucho más uniforme. Si no tienes broca, no se te da bien y quieres hacerlo manualmente, pilla alambre de bonsai. Es más caro, pero es mucho más maleable, más resistente y mucho más fácil de utilizar. A la hora de animar, incluso si construyes tu personaje con una broca, yo te recomiendo que compres el alambre de bonsai, porque de los que compramos nosotras es el que mejor ha funcionado.
nos permitía dar mejores formas, quedaba más uniforme, no se rompía. O sea, podías hacer lo que quisieras al muñeco durante el tiempo que hiciera falta y eso no se rompe. Así que recomendable aunque sea un pelín más caro. Aquí hay pues diferentes maneras de cómo combinas el alambre trenzado con otros elementos. En la parte de la izquierda pues hay piececitas que puedes comprar y atornillar a tu alambre. Esas piececitas no son alambre, por tanto no se animan. Esas son las partes duras y que no tendrán pues la posibilidad de colocarlas. Si tú quieres un personaje super cartoon que doble el brazo de manera imposible, como así, pues aquí no le pongas parte dura porque eso no se va a animar. Y en la parte de la derecha está el señor profesor de emoji señalando los guantes porque el elemento duro y gris que hemos visto antes es masilla epoxi de 2 componentes. Eso tienes que cogerlo, comprarlo, tampoco es muy caro, y para que se pegue y se quede duro tienes que mezclar los 2 componentes. Produce reacciones químicas para que se quede luego duro después de secarse y tal, y es súper malo para respirar, súper malo para la piel. Así que siempre con guantes y con mascarilla, pero funciona súper bien y es lo que se utiliza comúnmente para hacer este tipo de Puedes utilizar madera, como veis a la derecha, pero en realidad esto va bien, porque es que además pesa. Y al pesar equilibra al personaje y os ayuda a que se mantenga con una presencia en el escenario. Recubrimiento. Guay, tenemos el esqueleto, se puede mover, lo que queremos que se mueva no se mueve, lo que no queremos que lo haga, pero necesitamos volumen. O sea, nuestro personaje no es Jack Skeleton. Necesitamos que tenga, o sí, puede ser Jack Skeleton, pero no es lo normal. Necesitamos que tenga cierto volumen. Y para ello necesitamos cosas que ocupen mucho y pesen poco. Poliuretano de baja densidad es lo más normal a la hora de hacer el recubrimiento del personaje. Lo lógico es ir recortándolo por zonas, de manera que hagamos forma de nuestro personaje, como veis en la primera y la segunda imagen, y así vamos creando volumen, y eso es algo que no se descompone, o sea, tú lo puedes tocar y lo puedes manosear todo lo que necesites, que vuelve a su posición original. Hay otros tipos de recubrimiento. Tenemos el látex, que es el que se utiliza más profesionalmente y al que estamos más acostumbrados, pero requiere más presupuesto y también requiere más trabajo, porque tenemos que hacer primero un modelo bien hecho de arcilla o de plastilina o de otro material, con todos los detalles que nos hagan falta y así clavadito y perfecto, y en base a este modelo hacemos luego el molde. Con el molde es donde vamos a poner nuestro esqueleto y lo vamos a rellenar de látex. De esta forma, el esqueleto quedará por dentro del recubrimiento y además nos va a quedar exactamente como lo diseñamos en un inicio y como es el modelo de referencia. Otra cosita, nosotras lo que hicimos para que quedara así ese tono de lanita, le pusimos poliuretano de baja densidad. Y luego con un punzón y lana empezamos a pinchar la lana en el poliuretano, como está en la imagen de abajo a la derecha. Eso también requiere mucho trabajo, pero es súper barato y el efecto que daba nos gustaba muchísimo. Tienes que comprar lana, peinarla con un cepillo hasta que se queden las tiras sueltas y tal, y luego ir poniéndola y pinchando. Una cosita importante que hay que destacar a la hora de construir el esqueleto. Hay veces que necesitaremos que nuestro personaje esté en el aire o que se equilibre. Si salta o si se apoya sobre un pie, algo tiene que sujetarlo porque es bastante raro que pueda estar solo en el aire. Estos se llaman rigs externos y se conectan a nuestro personaje mediante tuercas. Cuando estamos construyendo la pelvis, el cuerpo, o sea, el chest, o incluso la cabeza, hay ocasiones en las que se le pone una tuerca antes de que se endurezca. De esta forma, luego podemos ponerle un tornillo o engancharle de alguna manera el rig externo que sujete al personaje. Y lo hará desde una zona rígida, por tanto no afectará a la animación y será muy, muy resistente. También ocurre con los pies y por eso me he adelantado.
Normalmente cuando animamos, los pies hacen así y luego así cuando van a andar. Entonces tienen 2 puntos de apoyo, el talón, por así decirlo, y la parte que está más o menos por los dedos de los pies. Así que nuestros pies de rig de stop motion tienen que tener 2 tuercas, una delante y otra detrás. Así podemos dar un efecto mucho más realista al caminar, al correr o cuando nuestro personaje simplemente se desplace. Y lo dicho, lo normal es lo que hay en la imagen de la derecha, que hay unas tuerquecitas, un tornillo y una palometa para fijarlo. Entonces os preguntaréis, ¿y dónde lo fijas? Las mesas de stop motion suelen estar agujereadas. La distancia entre agujeros la mide la escala del personaje y la distancia entre las piernas. De manera que si tenemos un personaje y queremos que ande, no nos quede un agujero súper lejos ni súper cerca y interfiera así la animación. Vamos haciendo que nuestro personaje ande y vamos enroscándolo para que sea estable, no se caiga y podamos colocarle en situaciones de equilibrio para dar mucho más realismo. Las manos. En general se hace como el resto del cuerpo, pero le había dado un pequeño detalle a las manos porque no utilizamos el mismo alambre que para el cuerpo. En función del tamaño en sí, de la construcción de la zona del cuerpo, pues necesitamos un alambre más gordo o un alambre más fino, porque no ocupa lo mismo la columna vertebral, los huesos de la columna vertebral de una persona que el de Dominique. Lo lógico es que para la columna vertebral sean de 3-4 milímetros los alambres y que para las manos sea de entre 1 y 2 milímetros. Y se hace básicamente como ponen las imágenes. Tú puedes tener una línea, un path de alambres e irlo enroscando entre ellos y luego en la palma, que es una zona rígida, colocas epoxi, colocas madera, colocas lo que haga falta o directamente pinchas los deditos ya trenzados y luego el recubrimiento es exactamente igual que el resto del personaje. La cabeza es algo curioso y que tiene que estar definido desde antes de empezar la producción, porque hay diferentes maneras de hacer cabezas. Golondrinas está hecho como en la imagen de arriba a la derecha, que es la manera de construir cabezas cuando no tienes presupuesto para hacer un montón de gamas de cabeza. Lo mismo que se hace con el resto del cuerpo, piensas en las partes que necesitas animar y eso tiene que llevar alambre sí o sí. Y luego tienes que intentar juntarlo en el cráneo. Como veis en la mandíbula está pegado con silicona al cráneo, pero también podéis hacer un conjunto de alambre y rodearlo de epoxi y que salga de ahí directamente los alambres de lo que queréis animar. En este caso eran cejas, bocas y nariz. La manera de, sí, tengo presupuesto, qué guay, intercambias. En Pesadilla antes de Navidad intercambiaban directamente toda la cabeza. Como veis en la imagen de abajo, simplemente cogían la cabeza de Jack y se la cambiaban y así hacían expresiones o incluso el lip sync de los personajes. En Cubo, ¿qué hacían? Cambiaban esta parte de la cara o zonas. Quizá solamente necesitaba cambiar los ojos, así que dejaban el resto de la cara y cambiaban los ojos. La cuestión es que dé sensación de que la está moviendo sin que en realidad lo haga. Necesitas una variedad de cabezas muy amplia y requiere mucho presupuesto. Luego la ropa. Es importante señalar que hay 2 tipos de construcciones de ropa, la que se va a animar y la que no se va a animar. Las 2 tienen patrón, las 2 requieren de un diseño, y etcétera, etcétera, pero una tiene que ser articulable y la otra simplemente tiene que ser cosida. Tenéis que diseñar si vuestra ropa se anima, cómo se va a animar. En el caso de Golondrinas, por ejemplo, el sombrero del chico se anima y lo que tenía era un alambre en la parte del asa, no sé cómo se llama esta parte del sombrero, pero bueno, esta parte del asa, para que si él se tocara o si hubiera viento, pudiera ondearse y daba como sensación de estar en un sitio. No, es una ropa que reacciona con sentido. Luego, como en el peto de la protagonista, simplemente estaba cosido y ya está. El problema de eso es que puede ser
que al tocarlo y animarlo se te mueva. Pero si tú pretendes que esa sensación forme parte del corto, adelante y perfecto. Construcción de escenarios. Un poquito el mismo sentido que el de los personajes. Diseño, escalas, números y distancias, construcción. Ya está. Puede ser que tu diseño varíe un poco con respecto a lo que has construido finalmente. Por ejemplo, en el cuarto de golondrinas nos dimos cuenta que esa silla de solo 4 patas era muy complicado de equilibrar para personas que no saben construir tan bien como deberían y que las ventanas, al abrirse, no necesitábamos en realidad construir los muros de las ventanas, podían estar perfectamente por fuera, nos ahorrábamos problemas con la animación de las cortinas, construcción, dinero, etc. Si no sois expertos en construcción, es interesante que penséis en qué va a quedar mejor y os va a dificultar menos la vida. Vale, la estructura de los escenarios. Esta es la clave de los escenarios, porque tienes que construirlo con cabeza. Por ejemplo, en golondrinas, que es la de la izquierda, para que hubiera cielo, nosotros pintamos un panel de cielo y teníamos varios tipos de cielo. Lo dejábamos detrás y hacíamos un triple fondo, que eran el fondo de la mesa de animación, que es el primero, el que veis a la chica tumbada, que es el que tiene los agujeritos. Luego, el fondo de distancia para crear profundidad con cositas que no se animan. Bueno, como veis está la mitad de la mesa sin colocar, pero eso realmente funciona porque lo que se importa es lo que se ve en cámara. Tenemos que falsear el escenario. Y luego por detrás estaba el panel pintado con el cielo. Entonces teníamos un efecto de que estamos en el campo sin tener que saltar UFX ni poner nada de croma ni nada y sin tener que matarnos a construir. Porque a mí eso como animadora me permitía ponerme entre la mesa de fondo y la mesa de animación y animar desde cerca a la chica. Si no, tendría que ponerme encima de la mesa, alargar los brazos y hacerlo bastante peor y mucho menos cómoda, con posibilidad de mover la mesa, un fuego o una luz y que eso estropee completamente el plano y tener que empezarlo de cero, cosa que no querremos nunca. Y luego en la imagen de la derecha es una construcción inteligente para dar el efecto de correr. Querían hacer el típico efecto del personaje que corre de Oliver y Benji y que lo que parece que se mueve es el fondo. Pues lo hicieron en stop motion. ¿Cómo? Pues literalmente construyendo en un cilindro el escenario y con una manivela que esto girara. Entonces el personaje tenía un ciclo estático de andar o de correr y lo que giraba era el escenario. Luego, el acabado final. Simplemente detallar que construir un escenario es muy difícil, tiene muchos elementos, muchos detalles, pero que la clave está en el cuidado de las cositas pequeñas. Que pintéis toda la suciedad, que deis materialidad, textura y que tengáis en consideración todos los detalles finales que podáis. Eso le va a dar mucho realismo y mucho appeal a vuestro corto. Animación, vale. La parte importante, la tocha, no nos pongamos nerviosos. Sí, es muy difícil y es lo que realmente va a hacer que guste o que no guste nuestro corto. Lo tenemos que preparar y ya está. La parte divertida. Tenemos que tener muy claro qué se anima, lo que tarda, los fotogramas y la posición de los personajes en cada uno de los fotogramas. Es una referencia, como puede ser de cualquier corto, un acting, solo que en animación, en concreto en stop motion, tiene un peso muy, muy importante. Porque luego este vídeo nos lo vamos a poner de referencia a la hora de animar, que hay programas que incluso te permiten traerlo dentro del programa y decir, vale, estoy en el fotograma 1 de mi referencia y de mi corto que estoy grabando. ¿Dónde está el personaje? Aquí. Copio. Literalmente copio lo que hay en la referencia, coloco el personaje tal cual, con papel cebolla. La parte que no mola. Tenemos que tener una tabla de animación, una plantilla, donde especifiquemos qué aparece en cada uno de los fotogramas, cuál es la lógica, si se repite alguno, si hemos alargado, si... Tiene que estar reflejado en una plantilla y tenemos que tener súper claro el timing y todas las acciones.
Si no habéis animado nunca, los 12 principios de la animación son la clave. Voy a poneros un vídeo súper cortito de los principios de la animación y también quiero recomendaros esta página web que se llama Zemden Media, donde hacen como post y estudios sobre intereses de animación, que están muy bien hechos, son muy claros y a mí me gustan mucho. Voy a poneros el vídeo. Esto no es. Ahora. The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnston. Squash and stretch. This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves. Anticipation. Prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen. Staging. It's the presentation of an idea so that it is clear. Straight ahead and pose to pose. Pose to pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene. Straight ahead animation starts at the first drawing and works drawing to the end of a scene. Follow through and overlap. When the main body of the character stops, all other parts continue to catch up to the main mass. Nothing stops all at once. Slow in and slow out. As the action starts, we have more drawings near the starting pose, 1 or 2 in the middle, and more drawings near the next pose. Fewer drawings make the action faster, and more drawings make the action slower. Arcs. All actions, with few exceptions, follow an arc or slightly circular path. Arcs give animation a more natural action and better flow. Secondary action. It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add more dimension. Timing. More drawings between poses slow and smooth the action. Fewer drawings make the action faster and crisper. Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics. Exaggeration. Remain true to reality, just presenting it in a wild or more extreme form. Solid drawings. It means taking into account forms in three-dimensional space, giving them volume and weight. Appeal. It's a quality of charm, able to please the viewer's eyes. It's the charisma of the action. Si os interesa el tema de los principios, en YouTube y en Internet hay un mogollón de vídeos súper buenos explicándolo, así que no nos detenemos más y continúo con la presentación. Genial. Ya queda poquito. ¡Hala! Se ha puesto desde el principio. ¿Veis la presentación? Muchas gracias. Lo siguiente es los software que se utilizan en Stop Motion para poder realizar las capturas de la manera más fácil para el animador posible. Hay un montón. Por ejemplo, me gustaría recomendar Hero Animation, que es para todo tipo de PC, Windows, Mac y Linux, y además es gratis. Está empezando, quizá estaría súper chuli aprovechar ahora y pillar licencia que es gratis, que no pase como con un montón de software que después de hacerse famoso se ponen de pago. Stop Motion Pro Eclipse, que también es muy buen software para todo tipo de PC, $18. Y también hay otros de móvil, como por ejemplo iCan Animate, que utiliza iPhone, Android y no sé si hay otro tipo de sistema operativo, pero en principio está para todos. $5. Stop Motion Studio entre 5 y 10 porque tiene licencias para dispositivos móviles y para dispositivos de ordenador, que pueden servir para ambos. Pero el más utilizado en la industria es el Dragon Frame, que voy a hacer una súper breve introducción al Dragon Frame sobre 3 cositas por si no lo habéis tocado nunca y no habéis visto antes ningún programa para el registro de Stop Motion.
al menos para que sepáis 3 cositas. Lo tengo por aquí, lo voy a poner. Y abrimos una escena de algún tallercito que hice yo en otro momento. ¿Lo veis? Guay. Vale, esto es de un pequeño taller que hice para un colegio en el que tendrían que aprender a pixelación, que es stop motion, pero con humanos, para saltarnos así un poquito el proceso de construir el personaje, que se alarga mucho si tienes poco tiempo. Aquí es donde aparecerá el registro de nuestra stop motion, lo que estamos viendo. Conectaremos la cámara. Normalmente el programa te pregunta desde dónde quieres pillar la cámara. Captura, fuente de captura, PIM. Si yo tuviera una cámara conectada, estaba aquí. La pongo y ya nos podemos empezar a disparar imágenes. ¿Por qué utilizamos el programa y no la cámara? En stop motion se nota si se mueve algo, milímetro. Que, por ejemplo, las luces, no utilicéis luces fluorescentes de estas típicas de centros o de cositas así, porque eso tiene fluctuación en la luz. Y si pillas una foto y al instante siguiente pillas otra, la luz es distinta, parece que no te has currado la iluminación de tu corto y cutrea. Así que vamos a intentar utilizar siempre focos o luces que no sean, diría que halógenas. Las LED funcionan muy bien. Entonces, aquí abajo tenemos las imágenes que hemos estado realizando con nuestro movedor de frames aquí. Normalmente el programa te señala el frame en el que ya puedes empezar a grabar o hacer fotos, que es este, y puedes moverte a lo largo de todo el time. Para hacer fotos las hacemos en el programa, conforme al programa te diga, para no mover la cámara y que no se note que cutrea. Y lo más importante que tiene que tener un programa de stop motion es el papel cebolla, para que tú veas lo que viene antes y lo que viene después en tu imagen. Ahora mismo el papel cebolla a mí no me funciona porque no estoy en la imagen de real, en vivo del momento, y además está en negro. Entonces, con esto voy a la imagen de detrás, que es esta, y hay un papel cebolla que me transparenta lo que se ha animado antes con lo que estoy animando ahora. Entonces puedo ver dónde estaba y a dónde quiero ir y hacer una animación con mucho más control y más fluida. Aquí también podría traerme las imágenes de referencia, hacerme curvas, un diseño de frames. Aquí tengo una plantilla de animación. Este programa es súper completo. Cuesta la licencia para estudiantes, diría 200 euros, pero no es renovable. O sea, tú la compras y ya la tienes para siempre. Puedes ir actualizando la versión del programa y todo. Y 300 si la quieres de uso profesional. Y ya está. Lo más importante es el papel cebolla, que lo tiene que tener sí o sí un software de hacer stop motion. Y ya estaría. Espero que os haya gustado y que, por favor, si tenéis en mente la idea de hacer un corto stop motion, me hagáis todas las preguntas que haga falta para que pueda ayudaros, y me encantaría seguir viendo creaciones de stop motion, que no hay tantas. Así que, por favor, preguntas, dudas. Muchas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva. Pues entonces, si no hay preguntas, doy 30 segunditos por si surgen, y si no, pues ya acabamos el workshop. Eso, espero que lo hayáis disfrutado y que os sea súper útil. Gracias.